Capítulo 8. Discernimiento de espíritus. Otro discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. Este don completa el ciclo de los dones de revelación del espíritu. Todo lo que se encuentra dentro del ámbito del conocimiento. Hechos, eventos, propósitos, motivo, origen, destino humano o divino o diabólico. Natural o sobrenatural. Pasado, presente o futuro. Entra dentro del alcance focal de uno u otro de los tres dones. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o discernimiento de espíritus incluyen en su amplio estudio todo lo que Dios sabe. Y no hay nada que Dios sepa que no pueda darse a conocer al hombre como el Espíritu quiere por medio de uno o más de estos tres dones. Discernimiento de espíritus posee un rango mucho más limitado que los otros dos. Sus poderes de revelación están restringidos a una sola clase de objetos, como el gran telescopio que está sincronizado en sus movimientos con la revolución de un solo planeta y su sistema. El don es enteramente sobrenatural. Así como hablar en otras lenguas es sobrenatural, difiere de la palabra de sabiduría y de la palabra de conocimiento, en que tanto su objeto como su operación son totalmente sobrenaturales. Esto está claramente implícito en su nombre. Discernimiento de espíritus. Los otros dones de revelación, aunque igualmente sobrenaturales en su operación, no son igualmente sobrenaturales en las cosas que revelan, porque los objetos de su revelación a menudo se encuentran en el plano natural. Pueden mostrar en un milagro, por ejemplo, un amigo que se enfrenta a un león a miles de kilómetros de distancia, o a una hambruna que se avecina en nuestra propia tierra. Ambos eventos en el plano natural. Pero discernimiento de espíritus muestra en un milagro la fuente milagro de un milagro, e indica infaliblemente su verdadero carácter, ya sea celestial o infernal. Discernimiento de espíritus da una visión sobrenatural del reino secreto de los espíritus. Revela el tipo de espíritu que está actuando en una persona que está manifestando conocimiento o poder sobrenatural en el momento en que el milagro está ocurriendo. Transmite sobrenaturalmente información que no podría obtenerse aparte de este don. Por su operación podemos conocer la verdadera fuente y naturaleza de cualquier manifestación sobrenatural, ya sea divina o satánica. Y el carácter de tal manifestación espiritual solo puede ser determinado por el uso de este don. No es discernimiento, sino discernimiento de espíritus. No existe tal don como el don de discernimiento. El discernimiento de otras cosas que no sean espíritus que obran milagros es competencia de los dos dones que ya hemos conocido. El discernimiento de espíritus no debe ser visto como una especie de lectura-pensamiento espiritual. No es la revelación de los pensamientos, corazones o espíritus de los hombres en el sentido metafórico, como cuando decimos que un hombre tiene un espíritu desagradable. Eso es lo mismo que decir que tiene un corazón poco generoso o una disposición egoísta. Tales características, si es que son reveladas, serían reveladas por una palabra de conocimiento. Aunque el Señor estaba manifestando un don sobrenatural, no estaba tratando con una manifestación sobrenatural, sino natural, cuando dijo de Natanael, verdaderamente israelita, en quien no hay engaño. Y si hablamos de Natanael, como lo hizo el Señor como un hombre de espíritu inocente, estamos usando la palabra de un sentido puramente figurativo y aplicándola a su carácter. Esto es algo perfectamente lícito, mientras entendamos lo que estamos haciendo. Pero el don que estamos mirando no es discernimiento de carácter o pensamientos o corazones, sino de espíritus. No debemos considerar el don como una ayuda espiritual para leer el pensamiento. Cuando Samuel le dijo a Saúl todo lo que había en su corazón en 1 Samuel 9:19, le estaba diciendo sus pensamientos, motivos e intenciones en una palabra de conocimiento, exactamente como el Señor estaba caracterizando los pensamientos y motivos de Natanael por el mismo regalo. Ahora bien, hay tres clases de espíritus: el divino, el satánico y el humano. Por espíritu humano no se entiende figurativamente el carácter de un hombre, sino literalmente la tercera parte de su ser tripartito. 1 Tesalonicenses 5:23. Solo los dos primeros de estos tres tipos de espíritu, el divino y el satánico, son sobrenaturales. El espíritu humano es obviamente natural.
El don de discernimiento de espíritus es distinguir lo divino de lo satánico, mientras se obra un milagro cuya fuente es dudosa para el limitado sentido humano. No hay necesidad de un don milagroso para discernir la obra del espíritu humano, porque su manifestación nunca es milagrosa. El espíritu natural obviamente no es sobrenatural. Los espíritus buenos y los espíritus malos del espiritismo, que se supone que son espíritus humanos incorpóreos, son una fabricación del diablo. Los llamados espíritus guías son espíritus inmundos que simulan los espíritus de los difuntos, engañando a los seres humanos. Espíritus familiares. Solo hay un buen espíritu operativo en la palabra, el Espíritu Santo. Los malos espíritus no son espíritus humanos ni espíritus angelicales caídos. Son espíritus diabólicos de origen satánico. Los espíritus de los justos no están flotando en nuestra atmósfera, comunicándose con los vivos. Ellos están descansando en la presencia de Jesús hasta que Él venga. Los espíritus de los muertos impíos están en el Hades esperando juicio con temor. Un comentarista piadoso dice que los destinatarios de este don podrían distinguir a los poseedores reales e imaginarios de los dones espirituales, pero seguramente eso no llega a la marca. El problema en Corinto y la iglesia primitiva no era acerca de poseedores reales e imaginarios de dones espirituales, sino entre manifestaciones milagrosas, verdaderas y falsas, igualmente reales, una de origen divino y otra satánica. Un poseedor imaginario de un regalo no podría obrar ningún milagro, pero un poseedor real de un regalo satánico falsificado podría obrar milagros poderosos. El don fue y es hacer la distinción perfectamente clara en un milagro de revelación. Mire lo real y lo imaginario en Jeremías 28. Ananías pretende hablar por Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, diciendo: he roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años completos traeré de nuevo a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor, y traeré de nuevo a Jeconías. Jeremías dice por su espíritu humano: amén. Cumple el Señor tus palabras que has profetizado para hacer volver los vasos y los cautivos. Luego, usando su propio juicio humano y comparando con cautela la profecía de Ananías con muchas de ellas que habían ido antes y quedaron en nada, Jeremías expresa como principio: cuando se cumpla la palabra del profeta, entonces el profeta será conocido, que el Señor lo ha enviado. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías con una revelación sobrenatural y un mensaje al falso profeta. Jehová no te envió a ti, sino que tú haces que este pueblo confíe en una mentira. Este año morirás. Así murió Ananías el profeta, el mismo año. No hay discernimiento de espíritus en todo esto, sino que hay una mezcla de falso y verdadero, natural y sobrenatural. En lo que respecta a Ananías, su falsa profecía surgió de su mente natural y su mal corazón. Eran conjeturas con una falsa pretensión de inspiración. No fue un milagro ni falso ni verdadero. En lo que respecta a Jeremías, su conocimiento de la perfidia de Ananías era una palabra de conocimiento, mientras que su profecía del fin de Ananías era una palabra de sabiduría. Ambos milagros. B. El discernimiento de espíritu no es una percepción psicológica. De hecho, es todo lo contrario de esto. La perspicacia psicológica, en la medida en que se ocupa simplemente del análisis del carácter humano y de los fenómenos mentales, es un desarrollo de los poderes humanos de juicio. En la medida en que está galvanizada, por así decirlo, con una medida de lo sobrenatural, como cuando un espiritista o un quiromántico o un observador de cristales realmente revelan algún secreto en una vida. Esa medida de lo sobrenatural tiene su fuente en el pozo. Recuerde, sin embargo, que muchos de estos traficantes de magia son puros fraudes, que no poseen ningún tipo de poder. Solo los 3 dones inspiradores destinados a la edificación de los creyentes en las reuniones de los creyentes operan a voluntad del hombre. Esto es, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Los mayores dones del Espíritu Santo operan solo a la voluntad del Espíritu. 1 Corintios 12, 6 y 11. La clarividencia, el psiquismo, el hipnotismo, la magia, el ocultismo, la brujería, la hechicería, el espiritismo, todas estas son fuerzas sobrenaturales reales que producen milagros,
pero todas respondiendo como lo hacen a la voluntad pervertida del hombre. Son satánicas en su origen. Discernimiento de espíritus está diseñada para quitar la máscara de tales manifestaciones milagrosas y descubrir detrás de ellas a Satanás y sus espíritus malignos en acción. C. El discernimiento de espíritus no es una aguda penetración mental. Las características naturales pueden ser discernidas por un talento natural perfectamente inocente, como el de un analista inteligente como Dickens, pero ningún talento natural puede dar poder para discernir el origen de las manifestaciones milagrosas. Discernimiento de espíritu no es el poder de descubrir faltas en los demás. Ninguno de nosotros requiere el bautismo en el Espíritu Santo para dotarnos del don de la crítica y crítica. Todos estamos ricamente dotados por la naturaleza caída con este don particular. El uso de tal don está ciertamente prohibido en las Escrituras. No juzguéis para que no seáis juzgados. Uno de los propósitos del bautismo del Espíritu Santo es destruir este don de la crítica y reemplazarlo con el dulce don de la gentil paciencia. Pero estas cosas, por supuesto, no son sobrenaturales en absoluto. Este don espiritual no es discernimiento de carácter o de faltas, sino de espíritus. ¿Cuán a menudo los principiantes desprevenidos nos dicen después de su bautismo que han recibido el don del discernimiento? En prueba de lo cual inmediatamente comienzan a señalar las fallas de sus hermanos en la fe. No se necesita un don espiritual para describir las fallas, pero se necesita mucho amor de Cristo para cubrirlas. Es significativo que en el mismo capítulo donde se nos prohíbe criticar a nuestros semejantes, el Señor Jesús nos da una manera segura de estimar la sinceridad de carácter, porque Él no permitirá que sus hijos sean engañados sin poder hacer nada. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos lo conoceréis. Mateo 7, 15 al 20. Pero esto no es discernimiento de espíritus. No es un milagro de revelación, es una autorrevelación forzada y completamente natural del árbol por el fruto que inevitablemente produce. Los usos del don son obvios, y los usos actuales son los mismos que los bíblicos. Número 1. Para ayudar en la liberación de los afligidos, oprimidos y atormentados. La posesión demoníaca es responsable hoy en día de más casos de trastorno mental de los que la mayoría de la gente reconoce. Por alguna razón inescrutable, existe la impresión general de que los casos de posesión de las Escrituras eran locales y temporales. ¿Por qué? Más enfermedades, crueldades y suicidios son atribuibles a los malos espíritus hoy en día de lo que los médicos coinciden. Las mentes todavía están destrozadas y dirigidas por espíritus crueles y atormentadores, presionando para actos violentos e instando a la autodestrucción. Terribles asilos están llenos de despojos mentales, en los que amigos y expertos han dejado incluso de interesarse. Hombres y mujeres que deberían ser soltados por los dones del Espíritu, no atados con cadenas, por las autoridades indefensas. Los corazones juveniles son impulsados por espíritus inmundos. Hechos 16. A habladurías repugnantes, conductas obscenas y enfermedades abominables. El poder de la palabra es robado por espíritus mudos. La luz del día es oscurecida por espíritus ciegos. Las voces de los amados amigos son silenciadas por espíritus sordos. Los cuerpos y miembros de amadas madres y niños pequeños están distorsionados y retorcidos y retenidos por espíritus de enfermedad. Todos estos son casos no para osteópatas o quiroprácticos y psicoterapeutas, sino para simples creyentes equipados con los dones del Espíritu. El camino del experto moderno es la esterilización e incluso una cámara letal legalizada. Eutanasia es una palabra vil. Cuídense ustedes de ser los USA modernos. Tocar el arca de Dios, eso a usted no le incumbe. Es asunto de los sacerdotes. Mira en el libro de Dios. No encontrarás nada allí de tus abominables carros filisteos nuevos. Cuídense de que al afirmar con manos impías las cosas santas de Dios, envíen a la cámara letal a un evangelista en llamas como el endemoniado Gadareno, o a un predicador mundial de la salvación de Jehová como Nabucodonosor. Cuídate de esterilizar a un libertador amado por Dios, un dulce cantante, un futuro padre del filósofo más sabio del mundo siguiendo un diagnóstico tan fatuo como el del impío rey de Gad.
Tengan cuidado de no sofocar en la caja de la muerte de su diablo a un adorador potencial del Señor, cuya caja de alabastro él había diseñado para llenar el mundo de fragancia. El Señor tiene un propósito respecto a los demonios y la imbecilidad. Y tú, impío entrometido en los propósitos de la omnisciencia, quiten las cosas sagradas. No sea que vosotros también, a pesar de toda la sabiduría y prestigio, encuentren un nombre más execrable y una tumba más infame que la de Usa. En respuesta a la fe, los espíritus malignos declaran su presencia, número y nombres, como lo hicieron los demonios gadarenos antes de que el Señor los arrojara en cuerpos de los cerdos para su destrucción. Pero a veces es imposible, aparte de este don, saber si la enfermedad es el resultado de órganos enfermos o de funcionamiento detenido. Si la sordera repentina, total e incurable, por ejemplo, es el resultado de los nervios auditivos dañados, o simplemente el poder del espíritu se apodera de un sistema auditivo perfectamente normal. Obviamente no todos los impedimentos son obra de espíritus malignos, pero las escrituras citadas y varias otras aclaran que muchos sí lo son. Hay una diferencia bíblica, por ejemplo, entre locura y posesión demoníaca. Los médicos modernos no saben nada de estas cosas. La locura es una enfermedad de la mente o del cerebro y puede curarse con los dones de sanidad. La posesión demoníaca es la ocupación por espíritus malignos de un cuerpo y una mente perfectamente sanos, barridos y adornados, produciendo todos los efectos del trastorno. Tal posesión nunca cederá a los métodos humanos, pero toda enfermedad, ya sea de la mente o del cuerpo, está representada en las Escrituras como opresión del diablo, y como tal está sujeta a la energía correctiva de los dones del Espíritu. Número 2. Para descubrir un sirviente del diablo. Fue cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en Elimas, el hechicero, que percibió los malos espíritus que actuaban sobre este hijo del diablo. Este fue un caso de simple descubrimiento, no de liberación. El pecado de Elimas fue la sujeción voluntaria y decidida a la autoridad demoníaca. De ahí su terrible castigo de ceguera por la mano del Señor. Número 3. Ayudar a verificar los planes del adversario. En Filipos, una pobre joven poseída por un espíritu de adivinación fue empleada por una serpiente antigua para obstaculizar la obra del Señor. Después de muchos días soportando los azotes de este mensajero de Satanás, Pablo discernió el espíritu maligno y lo expulsó en el nombre de Jesucristo. Así, un amo malvado fue privado de sus ganancias. Una mujer miserable fue liberada del enemigo y los siervos del Señor fueron librados de una voz demoníaca que se había esforzado de la manera más sutil en subvertir los propósitos del Todopoderoso. A diferencia de la malvada Elimas, esta pobre mujer era un agente involuntario del maligno que le había robado la voz para sus malvados fines. Número 4. Para exponer un error plausible. Los espíritus engañadores, los espíritus mentirosos, son responsables de las doctrinas de demonios y las herejías abominables. Hay muchos demonios repugnantes bajo un manto clerical que hoy predican con voz agradable y engañosa mentiras ilógicas en lugar de la verdad, negando la divinidad, el nacimiento virginal, los milagros, la sangre salvadora del Señor, negando la realidad del pecado, el diablo, la ira divina, el juicio venidero y el infierno eterno. Y cuando estas doctrinas diabólicas están acompañadas, como lo están en muchas formas de espiritismo, con señales y prodigios diabólicos, existe la necesidad de este bendito don para discernir la garra malvada en la lana blanda. Por lo demás, los demonios insolentes están tan seguros de la terrible ignorancia general de la palabra de Dios que pueden, sin disfraz y sin inmutarse, negar al Señor que nos compró, como el unitarismo respetable. Número 5. Para desenmascarar a los demonios hacedores de milagros. Donde quiera que esté lo verdadero, necesariamente tiene que haber lo falso. Las señales y prodigios mentirosos, satánicos, son la prueba más sustancial de la existencia de las señales y prodigios reales y divinos. El éxito de la falsificación está en su semejanza con lo real. Aparte de los dones del Espíritu, los mismos santos serían engañados por los espíritus de los demonios que hacen milagros. Apocalipsis 16:14.
Especialmente es necesario en estos trémulos días antes del bendito Adviento que la Iglesia busque el pleno equipamiento del poder sobrenatural del Espíritu para que podamos ser iluminados y protegidos frente a la creciente o frecuencia y poder de las señales sobrenaturales de Satanás. Nos apresuramos a cerrar este capítulo omitiendo innumerables casos modernos de discernimiento y liberación del poder demoníaco en el hogar y en los campos misioneros. Para aquellos que no poseen estos dones, Dios les da una manera segura de probar los espíritus, haciéndolos hablar y revelarse. Primera de Juan 4, 1 al 6. Pero observe lo que casi siempre se pasa por alto, que son los espíritus mismos, no las personas, los que deben ser desafiados. Eso significa que cuando la persona está realmente hablando o actuando bajo un poder sobrenatural, como medium en una sesión de espiritismo, el espíritu que opera debe ser cuestionado. Sería inútil desafiar a la misma persona cuando no está bajo la inspiración satánica, porque casi no estaría de acuerdo en que Jesucristo ha venido en carne, especialmente si sospecha que está bajo prueba. Pero el espíritu maligno mismo nunca estaría de acuerdo con esa verdad fundamental. Y Satanás no echa fuera a Satanás. Es decir, los espíritus malignos no cederán a otros espíritus malignos, solo se rendirán a los siervos de Dios llenos del Espíritu Santo. E incluso estos deben vivir en estrecha comunión con Dios. Sin embargo, Satanás puede simular el exorcismo para sus propios fines nefastos, como en el llamado espiritualismo cristiano y la ciencia cristiana. A menudo el testimonio de los espíritus malignos se parece tanto al del Espíritu de Dios que lo verdadero solo puede distinguirse de lo falso mediante el uso de este don sobrenatural. Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que nos muestran el camino de la salvación. Testimonio bastante cierto, sin duda. Sin embargo, las voces de los demonios. Marcos 1:24, Hechos 16, 17 al 18. Observe la falta de sabiduría en la expulsión de los espíritus sin la plena seguridad sobrenatural de poseer este don. Algunos son oprimidos por el diablo u ocasionalmente operados por espíritus externos, tomados con diversos tormentos. Esta opresión u obsesión debe distinguirse de la posesión. Nunca se debe hacer ninguna sugerencia de posesión demoníaca sin la seguridad absoluta de la voz del espíritu. Los cristianos, por supuesto, no deben temer debido a la prevalencia de estos agentes malignos. Hay grupos de espíritus angélicos enviados para ministrar a los que son herederos de la salvación, para guardarlos en todos sus caminos y librarlos de todo mal. ¡Aleluya! Entonces, este don no necesariamente lleva consigo el poder de exorcizar a los espíritus malignos, incluso cuando son discernidos. Además, se requieren dones de poder, como veremos más adelante. Y observe que Jesús echó fuera espíritus con su palabra. No hay ningún caso de imposición de manos para exorcismos en las Escrituras. Haremos bien en seguir el patrón en detalle. La misma existencia de este don prueba la realidad presente de los malos espíritus. Están destrozando y torturando a los seres humanos tan cruelmente como en el día del Señor. Al pie mismo de la montaña de la gloria del Señor todavía están arrojando hombres al agua y al fuego, y sobre puentes y debajo de trenes y en cuartos llenos de gas. Nos atrevemos a bajar de las cimas de la bendición egoísta y la exaltación espiritual y buscar fervientemente los dones que liberarán a los esclavizados del poder maligno del diablo, los atormentados por quienes Cristo murió. Es el miedo o la incredulidad o el deseo de tranquilidad en Sión lo que mantiene la cristiandad en el cómodo refugio de sus tabernáculos en lo alto de las colinas.